¿Cuántos de nosotros no necesitamos unas vacaciones? Levante la mano. ¿Cuántos de nosotros nos hace falta unas vacaciones? Amén, definitivamente. Pero hablo de esas vacaciones que son específicamente para relajarte. No esas vacaciones que son vamos a Disneyland o vamos a hacer un tour donde tienes que levantarte temprano a las 8 de la mañana, tienes que hacer fila y tienes que hacer esto y después terminas el día sumamente agotado. O sea, esas no son realmente vacaciones porque al final de cuentas necesitas vacaciones para las vacaciones de lo cansado que terminaste de ser. Sin lugar a dudas, todos necesitamos un tiempo de que podamos descansar de un arduo trabajo. Ahora, esto también puede aplicarse con respecto a muchas personas que tienen una vida religiosa, una vida espiritual, en las cuales se enfocan su vida específicamente en tratar de hacer cosas para agradar a Dios. Tratan de hacer actos religiosos para tratar de agradar a Dios. Pero realmente en esa perspectiva no existe un descanso, porque siempre es constante ese pensamiento, hice suficiente. Completé con mi labor del día para poder traerle una sonrisa a Dios, por ponerlo de esa forma. Entonces, el trabajar constantemente, viéndolo desde esa perspectiva para la salvación, y a final de cuentas, al final del día no tienes esa garantía. En algunas religiones trabajan, por ejemplo, en el Islam, que cumplen con los 5 pilares del Islam y constantemente, y han hecho entrevistas con personas que han sido muy fieles en cumplir esos 5 pilares, y les preguntan, ¿tienes la garantía de que vas a ir al cielo? Y ellos dicen, no la tengo, después de todo ese arduo trabajo. Entonces, ahora vamos a estudiar cómo Jesús nos habla de un perpetuo descanso a este arduo trabajo para tratar de complacer a Dios. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Hemos estudiado el libro de Mateo y estamos estudiando el Mateo de forma expositorial. Esto quiere decir que vamos de capítulo en capítulo, de versículo en versículo, para que puedas entender todo el contexto del Evangelio. Y estamos en el capítulo 11, donde estudiamos que después de una condenación que Jesús había dado a ciertas ciudades en Galilea, Jesús ahora hizo un gran llamado a aquellos que por fe venían a Él. Y Él les planteó, después de exigirles, de condenar a estas iglesias, ahora les habla a la gente que está escuchando y les planteó un plan que Dios había tenido con respecto a la salvación revelada. Y cómo se la obtiene al venir a Él con un corazón humilde y un corazón arrepentido. Así que por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 11, del versículo 25 al 30. O abran sus aplicaciones o tabletas, lo que sea que tengan. Mateo capítulo 11, del 25 al 30. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. Podemos ver que Mateo menciona este evento de la predicación de Jesús, que también Lucas lo considera en Lucas capítulo 10, versículo 21, donde habla acerca de esta circunstancia. Pero el contexto de Lucas habla cuando los 70 habían regresado y también debemos suponer donde los 12 apóstoles también habían regresado. Al continuar con el versículo 25 en Mateo, menciona el hecho de que tiene esta conexión con el Padre. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús, menciona en aquel tiempo después de haber tenido esta discusión acerca de las ciudades, dice, hablando Jesús, dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Es importante recalcar el inicio de la conversación. ¿Qué es lo que dice Jesús cuando habla? Te alabo, Padre. Eso, si lo pones a analizar de este punto, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo de Dios. Él es Dios, por ende no necesita referirse de esa forma al Padre, como diciendo te alabo. ¿Por qué? Porque los dos son iguales en naturaleza y en poder. Pero la razón por la cual la menciona es como un ejemplo que Él nos da a nosotros de cómo referirnos al Padre.
Siempre que estamos en oración, venimos ante Él con un corazón de entrega y reconociendo la grandeza de Dios. Si Jesús hizo esto en relación, a pesar de que tiene una conexión perfecta en la Trinidad, hizo esto en relación con el Padre, ¿qué más nosotros? Al entender de que si esa es la forma como Jesús trató a su Padre con reverencia, en este sentido, al iniciar esta conversación con su Padre, iniciando esta alabanza y reconociendo su majestuosidad, entonces esto es algo que nosotros también tenemos que imitar. Padre aparece, esta palabra Padre, aparece 5 veces en estos versículos, del 25 al 27, pero esto es una relación íntima que los demás no podían afirmar. Las demás personas que estaban escuchando esto no podían decirlo de esta misma forma. Esto es posible porque Dios Hijo y Dios Padre se conocen perfectamente en lo que es entendido como la Trinidad, esta relación perfecta. Jesús enseñó a sus seguidores a considerar a Dios como su Padre, no como un tirano remoto, no como en otras religiones consideran, por ejemplo, el Islam. Para ellos es absurdo o aberrante la idea de que tú lo consideres a Dios como Padre. No existe esa relación de intimidad, al cual este Dios no le interesa el bienestar de su creación. Pero este no es el concepto que Jesús nos presentó, sino que tenemos que acercarnos a Él como un Padre bueno, un Padre que se interesa por su creación. Ahora, tal vez para algunos de nosotros sea un poco difícil tener esa conexión si es que hemos tenido una relación con un padre que ha sido abusivo, tal vez un padre que ha estado ausente, a pesar de que físicamente se encuentra ahí presente en el hogar. Pero debemos de reconocer que la visión y la idea que nos está dando aquí Jesús es el hecho de que es un Padre que se encarga desde el inicio de la creación en velar por cada uno de los elementos de la creación. Este Señor y Dios Todopoderoso que mira por cada detalle de lo que ocurre en el mundo. Y es por eso que también hace esa referencia al Señor del cielo y de la tierra. Cuando consideramos el hecho de que este Padre, este Dios Todopoderoso, está a cargo de todo lo que existe, podemos analizar desde el aspecto más pequeño, desde un neutrón, desde el ADN, desde el intelecto humano que hizo para poder desarrollar todo lo que nosotros conocemos en la actualidad, cada una de las especies que se han dado en el mundo, la naturaleza de por sí, cómo se desarrolla a nuestro alrededor. Y vemos que Dios está a cargo de cada uno de estos detalles. Dios está en control de absolutamente todo. Dios es el Dios de las estrellas, el Dios de los planetas, el Dios de los sistemas solares, el que creó la constelación, el que ha desarrollado las nebulosas, las galaxias. En otras palabras, es el Dios todopoderoso del universo observable que podemos entender. Y eso es únicamente de aquello que podemos ver visualmente. Imagínate de lo que no podemos observar. Y aún así, Él está en control de todas estas cosas, de cada uno de estos detalles. Y este es el Dios que al ver que tiene control de todo el universo, también tiene un interés individual por ti como ser humano. Esta es la majestuosidad de Dios, el Dios increíble. Y por lo que todos deben de rendirle ese homenaje debido como Señor de todo, por sobre todo. Pero en esta ocasión, el agradecimiento de Jesús no era por la grandeza o la majestuosidad del Padre, sino por la forma en que había dado a conocer su revelación a su creación. Porque mencionó que Dios ocultó estas cosas de sabios e inteligentes. Ahora, cuando menciona esta parte de ocultaste, no quiere decir que Dios haya escondido completamente la verdad del entendimiento en general del mundo, sino que fue su designio que el camino para conocer y comprenderlas no sea basado en nuestro intelecto, no sea basado en el hecho de qué capacidad o qué educación o qué doctorado o qué estudios has logrado para poder entender a Dios, sino el hecho de que es algo que Dios otorga a la gente. En 1 Corintios 1:18 menciona, porque las palabras de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. La gente que menos esperaba entender el mensaje lo comprendió. Y aquellos que se consideran intelectuales, sabios, no lo comprenden. 2 Corintios 2:6 menciona, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta que antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo han entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Los sabios e inteligentes que utiliza aquí Jesús al referirse a esta terminología, considera que lo está diciendo con un tono de sarcasmo. Ustedes que se consideran sabios, ustedes que se consideran inteligentes, que piensan que lo saben todo. A esos líderes religiosos de en la época de Jesús, que interpretaban la Biblia de acuerdo a sus preceptos humanos, que se enorgullecían en su conocimiento de interpretaciones tradicionales y enfatizaban la religiosidad práctica que ponían como yugo en la gente, como ese peso en la gente. Ahora, esa tradición humana es difícilmente una forma confiable de poder entender la palabra de Dios, ya que entendemos que cuando nosotros traemos este concepto de lo que nosotros pensamos como Dios tiene que ser a las Escrituras, traemos una idea religiosa completamente diferente a lo que Dios había establecido. Hoy en día, algunos de los peores oponentes del Evangelio son aquellos que son no solamente científicos, no necesariamente los ateos, sino aquellos religiosos que traen sus conceptos a las Escrituras y tergiversan lo que dicen las Escrituras. Y para tratar de hacerlos comprender a ellos lo que plenamente dicen las Escrituras, dicen, no, tú estás equivocado, tú no conoces mucho, tú no tienes suficientes estudios para poder entender lo que dicen las Escrituras. Dios oculta de los sabios e inteligentes estas cosas, entre comillas pongo. Jesús no define qué significa esta expresión de estas cosas, pero entendemos al leer el contexto de lo que hemos estudiado hasta ahora, que se refiere al reconocimiento de la presencia del reino de Dios en medio de ellos, que era el tema principal de la predicación de Jesús. Estas cosas no fueron reveladas a los sabios e inteligentes. ¿Qué es estas cosas? Que el Mesías estaba con ellos. No comprendieron que Jesús estaba caminando, que el Mesías, que Dios estaba caminando en medio de ellos. Se les pasó por alto. Pero en lugar de esto fue revelado a los niños. Jesús había condenado previamente a la generación de líderes diciéndoles que tienen como una reacción infantil a su forma de actuar. Pero aquí Él declaró que el verdadero discipulado solo se puede ser disfrutado por aquellos que vienen a Él con un corazón de niño. La traducción más adecuada a esto sería con una mentalidad inocente. Aquellos que vienen con un corazón humilde, por ponerlo de esta forma. Solo a aquellos se les es revelado. Este conocimiento, dice Jesús, que el Padre lo ha escondido de grandes y sabios del mundo y lo ha revelado a los más humildes, se los llama como niños. Esto no quiere decir que todos los sabios no puedan o pierdan la oportunidad de entender el Evangelio y solo los niños pueden entenderlo. Significa nuevamente que el conocimiento del Evangelio, el entendimiento de la revelación del reino de Dios en Jesucristo se da a aquellos que vienen con un corazón humilde, sin importar tu nivel intelectual, sin importar tu conocimiento a profundidad. Jesús se refiere a los niños por la sumisión que ellos reciben. Por ejemplo, cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos ciertos detalles, nuestros hijos están con los ojos abiertos y les dices cualquier cosa y ellos te creen. Ellos te creen por completo. No traen sus propias nociones preconcebidas de lo que les está escribiendo o que le estás diciendo. Y de la misma forma nosotros venimos ante Él. No traemos por ejemplo, nuestras propias nociones de las escrituras y ponemos información en el texto, sino que tenemos que ir a Él como niños entendiendo qué es lo que dice, qué es lo que menciona el texto, qué es lo que Dios nos quiere decir, ni presumiendo que sabemos más que los designios de Dios con nuestro propio razonamiento corrupto. He escuchado predicadores, lamentablemente, que tienen esta mentalidad de corromper las Escrituras e intentan tergiversar las Escrituras trayendo supuestamente una nueva reforma al cristianismo. Por ejemplo, en el caso de la homosexualidad. Vienen a traer estas versiones como, por ejemplo, a leer Levíticos o Romanos que hablan en contra de la homosexualidad y dicen, no, realmente no estaban en contra de la homosexualidad, estaban en contra del abuso que tienen los hombres con sus siervos hombres. No en contra de una relación que es conceptual entre dos hombres. Ahora, eso es exactamente el tipo de
tergiversación que traen a las Escrituras, que esa idea de que no, yo sé más que el texto, yo te pongo información dentro del texto. Y eso está equivocado. Debemos de creer todo lo que Dios ha dicho y recibirlo simplemente por su autoridad. Cualquier opinión de filósofo, sabio o religioso que vaya en contra de lo que dice claramente las Escrituras, eso es algo que debemos de rechazar. Y es por eso también el ímpetu que les enseño a ustedes que lean las Escrituras, que estudien las Escrituras. No se trata únicamente de lo que yo les diga aquí al frente, sino que ustedes tomen el tiempo de analizar lo que dice la palabra de Dios e incluso poner en cuestionamiento todo lo que yo digo. Yo estoy aquí para servirles un plato, por ponerlo de esta forma, que he cocinado para presentarles lo que dicen los ingredientes de lo que está la palabra de Dios. Pero ustedes también tienen que comer diariamente. No pretendan venir a comer únicamente los domingos, porque si vienen a comer únicamente los domingos espiritualmente, van a estar desnutridos el resto de la semana. Y si no me creen, traten de hacerlo eso, lo mismo físicamente. Y solo satisfáganse con los burritos que van a comer este domingo y a ver si pueden aguantar el resto de la semana. ¿Ya? ¿Verdad que no? Piensen y consideren eso espiritualmente. Tienen que estar en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta, para que puedan nutrirse espiritualmente. Las personas sabias e inteligentes reconocerán la presencia del reino, del evangelio, no por su propia capacidad intelectual ni por su sabiduría de comprender lo más simple que ha revelado Dios. Siempre ha sido fácil para los sabios del mundo confiar en su sabiduría. Se dan cuenta de cómo su sabiduría les hace superiores al resto de personas y en consecuencia, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona dice, bueno, yo tengo maestría, yo tengo un doctorado? La persona se infla. Yo sé más que tú eres ignorante, realmente tú no comprendes esos detalles. Tú solo has leído la Biblia. Yo he leído varias cosas. No estás informado por la ciencia. Y se llegan a ese orgullo y autosuficiencia que piensan que saben más que los demás. Pero la autosuficiencia y la arrogancia significa que no llegan fácilmente a confiar en Dios y en su salvación. Esto no significa en ninguna parte que las personas sabias e inteligentes no puedan comprender intelectualmente el Evangelio. Hay una gran diferencia entre comprender intelectualmente el Evangelio y comprender intelectualmente que Jesús es Dios. Porque puedes preguntarle a cualquier persona y te puede decir, claro, hasta un ateo te puede decir, claro, Jesús supuestamente para las Escrituras es Dios. Una cosa es entenderlo intelectualmente. Otra cosa es confiar en humildad y en sometimiento de que esa es una realidad. Y eso es algo que un sabio, un intelectual enorgullecido jamás lo va a hacer. Siempre he tenido conversaciones con aquellas personas que se denominan ateos o agnósticos y cuestionan la Biblia de Génesis, Apocalipsis y vienen con sus argumentos a tratar de batallar lo que estoy enseñando, predicando y les digo esta pregunta tan simple. Te lo pongo de esta forma. Si puedo responder cada una de tus preguntas de una forma sumamente razonable y entendible a cada uno de tus cuestionamientos, ¿someterías tu vida a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Cuál es la respuesta en común? No. Entonces déjame decirte que tú no tienes un problema intelectual. Tú tienes un problema de corazón. Porque a pesar de que puedas responder tus preguntas de una forma razonable, tú no estás dispuesto a someterte a esa verdad. Dios, en su beneplácito, y utilizo palabras para que aprendan, beneplácito viene a ser en su placer y en su deseo, ocultó estos grandes misterios de los líderes de ese día, pero los habría revelado a los inocentes, a los niños pequeños, a los de mente simple. Y este es un contraste sumamente hermoso en el cual Dios se complace. En Efesios 1:3 menciona, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, ¿conforme a qué? Al beneplácito de su voluntad. Esto le complació a Dios, hacerlo de esta forma, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios es lo suficientemente amoroso como para hacer que su revelación esté disponible para los más humildes. Considera esto, Jesús está caminando en una época, en un tiempo donde los líderes religiosos eran los únicos que tenían el privilegio de alcanzar las Escrituras, de poder leer las Escrituras, de estudiar las Escrituras. Si es que tú eras
una persona pobre, enferma o marginada, eras completamente apartado de lo que decían las Escrituras. Tenías que depender de la interpretación de estos líderes religiosos que te daban la información que supuestamente ellos entendían. Pero obviamente recibías únicamente la carga de obedecer las cosas sin entender el contexto de la relación con Dios. Jesús entra en este escenario. ¿Y a quién se dirige? Él no se va por los religiosos. Él no se va por los estudiados. Él se va por los marginados. Se van por aquellos que no tienen ese entendimiento completo. Se van por aquellos que nunca han tenido la oportunidad de aprender de la palabra de Dios. Y a ellos los alcanza. Y Dios dice, en esto me complazco. Era su buena voluntad que los humildes pudieran encontrar el camino. Y que si los inteligentes lo encontraban, no sería por el hecho de que era su intelecto que los llevó a Jesús, sino porque era su humildad de reconocer quién era Él y el someterse a Él. Nosotros podemos testiguar claramente de esto. ¿Cuántos de nosotros podemos haber estado en esta situación donde conocíamos cierta información de Dios? Y claramente yo puedo testiguar al respecto. Yo tenía cierta información de Dios basado en lo que se me había dado de parte de mi familia, de parte de mi padre, pero honestamente yo estaba ciego, completamente ciego. ¿Por qué? Porque no entendía. Iba a la iglesia, veía a Jesús crucificado, pero nunca hice esa conexión conmigo. Entendía ciertos conceptos del Evangelio, pero realmente en mi ignorancia decía, sería increíble tener la máquina del tiempo, regresar en la época donde estaba Jesús y ayudar para que eviten que lo crucen, tratar de salvarlo de la cruz. Porque sabes qué pena que lo crucifiquen de esa forma. Puedes ver mi ignorancia, qué tan grande era. Hasta cuando fue que Dios abrió mis ojos por completo y entendí el Evangelio. Comprendí exactamente que el sacrificio que Jesús hizo por mí fue para liberarme de mis pecados, para darme la salvación que tan desesperadamente necesitaba. Y no fue porque estudié mucho, no fue porque leí muchos libros o hice tales cosas, no. Fue la voluntad de Dios sin quitarme esa venda de los ojos. Al punto que entender la realidad y la verdad. Que si es que podría regresar en el tiempo, en ese momento, Jesús, te ayudo a cargar esa cruz, pero por favor hazlo por mí. Porque es imposible que yo lo haga. Es imposible que yo pueda hacer algo para borrar mis pecados. No hay nada que yo pueda hacer en mi propia capacidad que pueda eliminar toda la miseria que hay en mí, toda la depravidad que hay en mí, todo el pecado que hay en mí. Lo único que puedo hacer es que alguien tome mi lugar y sea castigado con la ira de Dios, para que pueda ser reemplazado y entregarme esa perfección de ese Jesús que vivió una vida eterna, que cumplió toda la ley y sea imputada en mí, que quiere decir que sea acreditada en mí. Yo tengo la seguridad de salvación no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo ya hizo en mí. Cristo continuó expandiendo lo que implica esta revelación en versículo 27. Dice, todas estas cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Cristo, siendo Dios, es igual en poder y gloria que el Padre, pero como mediador recibe un poder y gloria del Padre, es decir, que tiene el juicio encomendado en Él. Quiero que entiendas esto. No es el hecho de que Jesús recibe algo que Él no haya tenido, sino que es el reconocimiento que se le da a Él para que nosotros entendamos el poder que Él tiene. Él es el único que está autorizado para establecer un nuevo pacto entre Dios y el hombre y para ofrecer paz y redención al mundo caído. En términos, Él consiste en la única persona apropiada que puede ayudarnos. No existe ningún otro más. Fue santificado y sellado para ser el único plenipotenciario. Otra vez, Cristo, me estás trayendo palabras grandes. Quiero que aprendas. Plenipotenciario viene a ser el único que tiene poder y facultad para tratar de concluir y acordar la paz y la reconciliación con Dios. Completo, potenciario. El único que tiene el poder para poder hacer esto. No existe ningún otro. Para esto tiene todo el poder del cielo y de la tierra, por sobre toda carne y toda autoridad para poder ejecutar este juicio. Ahora, déjame decirte esto. Si el Padre está reconociendo que el Hijo tiene este poder, que le está otorgando este poder al Señor Jesús, no existe ninguna razón para que nosotros no entreguemos todo nuestro ser en sus manos y confiemos en el trabajo culminado que Cristo hizo en la cruz. Si Jesús
ha recibido esa autoridad de Dios Padre, de ser ese mediador, ¿por qué vamos a recurrir a alguna otra alternativa? Si Dios Padre está diciendo, tú eres el único que puede causar el hecho de una reconciliación que yo tenga con la humanidad, tú eres el único camino, la verdad y la vida, no existe ninguna otra forma en que la gente pueda venir al Padre, qué absurdo sería de mi parte decir, no, yo voy a tratar de ganarme el cielo haciendo buenas obras. Qué absurdo de mi parte sería decir, yo voy a tratar de ser religioso para poder ganar una buena instancia con Dios. Incluso Jeremías menciona claramente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Quiero que entiendas el contexto de lo que significa trapos de inmundicia. Y sé que va a sonar bastante grotesco, pero lo que está diciéndose ahí en ese momento es, tus buenas obras son como toallas sanitarias que las mujeres usan. ¿Te imaginas qué desagradable ese concepto? Que tú vengas a Dios presentándole esos trapos de inmundicia. Mira, esto tengo para ti. Y que pongas en este contraste, esto es mejor a lo que tu Hijo Jesucristo hizo por mí. ¿Puedes entender el contraste y lo absurdo que es lo uno de lo otro? El querer pretender estar en presencia de Dios y dice, Señor, yo me merezco entrar aquí en el cielo porque soy una buena persona, he sido un buen esposo, he sido un buen padre, he hecho buenas cosas, he ayudado a los necesitados. ¿Quién se está llevando todo el crédito? Yo. ¿Y qué diferencia el contraste? Decir, Señor, yo merezco el infierno, pero la razón por la cual yo tengo la entrada aquí es porque tu Hijo Jesucristo cargó esa cruz donde mis pecados fueron condenados, donde tu vida fue depositada sobre tu Hijo, salvando a este miserable pecador. Y al resucitar de la muerte, Él me dio vida eterna. Mi confianza es única y exclusivamente en lo que Él hizo por mí. ¿Quién se está llevando todo el honor y la gloria? Jesús. Si el Padre ha entregado todo en las manos de Jesús, ¿quién soy yo para pensar que es de otra forma? Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Jesús dice que todas las cosas le fueron entregadas por mi Padre. No, considera esto. No dice por el Padre, dice por mi Padre. Él está reclamando una relación con el Padre Celestial más cercana que ninguna otra persona tiene. Los judíos, por supuesto, entendían la revelación del Antiguo Testamento acerca de Dios, pero no tenían ese conocimiento tan íntimo como tiene Jesucristo con el Padre. Jesús está diciendo que en su conocimiento del Padre supera cualquier revelación hecha hasta ahora. Él conoce al Padre como realmente es. Mateo introduce la idea de la teología de la Trinidad aquí, presentando las primeras dos personas de la Trinidad, Padre e Hijo. Donde más adelante, en Mateo 28, 19, vemos otras conexiones también en el bautismo, que se menciona la conexión de la Trinidad, donde menciona Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cooperación de las dos personas de la Trinidad en estos actos demuestra que el Padre ejecuta el decreto según el llamamiento del Hijo, y el Hijo el llamamiento según el decreto del Padre. Existe esa comunión en cada una de las decisiones que los dos toman. No existe diferentes voluntades, los dos están alineados. Aunque esto no quiere decir que los que reciben esa revelación van a tener un conocimiento más profundo del Padre de la misma forma que el Hijo tiene con el Padre, sino el hecho de que es una conexión diferente. Significa más bien que en Él, en Cristo, vas a llegar a conocer quién es Dios. Aquellos que estén dispuestos a recibir la revelación en Jesús tendrán un conocimiento de Dios que no estaba abierto para ninguna otra persona. Tienes el privilegio de tener una relación con Dios. La revelación del Padre no viene por casualidad, llega solo a aquellos a que el Hijo escoge, Él elige para una revelación. Así que déjame decirte, si es que tú tienes una relación con Cristo, no es nuevamente por tu intelecto, es porque Dios te ha escogido y te ha dado ese privilegio. Existe una gran diferencia nuevamente entre conocer intelectualmente a Dios y el tener esa relación con Él, por el hecho que te ha sometido a su voluntad. Muchos creen, y si es que haces esta pregunta en forma general, dices, ¿cómo se obtiene la salvación? Muchos te van a decir, bueno, es que conociendo a Dios. ¿Qué significa eso? El conocer a Dios no te salva. El tener un conocimiento intelectual acerca de quién es Dios o quién es Jesús no te salva. ¿Qué es lo que te salva específicamente? Es la propiciación lo que te salva.
Propiciación significa lo que Jesús hizo por nosotros. Propiciación significa apaciguar la ira de Dios. La salvación se basa en la propiciación que Jesús efectuó en nuestro lugar. Esto es lo que nos salva. El hecho de que conozca quién es Dios no significa que te salva, solo tienes un conocimiento de que existe un juez. El hecho de que conozcas quién es Jesús vendría a ser como que te estuvieras ahogando. Sí, mira, allá está la boya, yo me sigo ahogando, pero allá está la boya. O sea, no. Es entender que lo que Jesús hizo específicamente, esa propiciación, es lo que tú confías. Eso es lo que te salva. Esta voluntad se revela a quienes vienen con una invitación amable y viene con otras cosas también que se conectan en el versículo 28 que dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. La invitación se extiende a todos los atribulados. Todo significa, esta es una invitación universal y no se omite a ninguno de los que estén atribulados, a ninguno de los que estén cansados. Jesús está llamando a cualquiera que esté cansado de las cargas atribuidas por la ley. A todos ellos se les da ese descanso, que cesen por completo ese trabajo y el cumplimiento de la ley para tratar de agradar a Dios, porque eso es imposible. Esta petición fue otra de las tantas declaraciones mesiánicas. Esta sería una de las declaraciones de enseñanzas que la gente, los intelectuales y los sabios, al escuchar estas palabras dirían, me acuerdo haber leído eso en el libro de Isaías. Creo que este es el Mesías. Esta sería la conclusión más lógica que deberían de haber llegado. Porque dice, volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro, porque por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza, y a Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor serán justificadas y se gloriarán todas las descendencias de Israel. Solo en Él podemos encontrar ese descanso. Solo en Él podemos encontrar esa carga ligera que Él ofrece. El descanso en mente, ese descanso de ese trabajo que es continuo, viene a ser el hecho de que te da un nuevo vigor. No debemos perder el punto de que Jesús dice que Él dará el descanso. No el Padre, sino Él dará el descanso. Esto es lo que está subrayado en este pronombre enfático. Dice, yo te daré descanso. ¿Y cómo dará ese descanso? En el hecho de que Él está cumpliendo la ley por ti. Él es el que se va a encargar de cumplir cada uno de los estatutos que Dios había establecido. Yo te daré descanso. ¿Por qué? Porque yo voy a cargar la ley por ti. El trabajo culminado de Cristo, su cumplimiento de la ley y los profetas en nuestro lugar, nos otorga un descanso al arduo y riguroso cumplimiento de la ley para tratar de complacer a Dios. Lo cual nos viene a dar a entender que el privilegio inmerecido de encontrar descanso al rigor de la ley permite que nos podamos maravillar plenamente de la bondad de Dios. El hecho que puedas descansar en Cristo, en el hecho de que Él cumplió con todo, te permite disfrutar de lo que Él ya hizo por ti y conocerlo a Él sin tener esa condición de que tengo que hacer cosas para agradarle. No, Él ya lo hizo todo por ti. Solo disfruta la relación y conócelo a Él. Jesús nos deja saber cómo vamos a encontrar ese descanso que Él ofrece en el versículo 29 y 30. Y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo, tal vez muchos deben de entender qué significa, pero obviamente el yugo se trata acerca de ese marco de madera que se colocaba en los lomos de los bueyes para tirar juntos. El yugo más elaborados tenían ejes conectados con un centro donde los animales tiraban de arados y otros implementos para poder abrir la tierra prácticamente. La importancia de estudiar la idea cultural de lo que implica te da un entendimiento incluso más profundo de lo que las Escrituras quieren decir. Porque culturalmente, cuando Jesús dijo, mi yugo es fácil, culturalmente yugo tenía un significado específico. En el Nuevo Testamento, el yugo siempre se usa metafóricamente y significa a la esclavitud o sumisión a algún tipo de autoridad. Entonces está diciendo, mi yugo es fácil.
y mi carga es ligera. El yugo se sobreentiende para la audiencia de lo que significa la ley judía. Entonces, cuando Jesús estaba predicando y me dice, mi yugo es fácil, automáticamente todos los que estaban escuchando ahí, sí, yo sé que estás hablando de yugo, estás poniendo un yugo en contraste con otro que ya conocemos. Los rabinos hablaron con cariño sobre el yugo de la ley. No cabe duda que ellos eran realmente apasionados en estudiar las Escrituras, pero ponían un yugo en la gente de cómo practicar esa ley bastante pesada. Jesús habla de los escribas y fariseos como poniendo pesadas cargas sobre las espaldas de la gente. Y este es el tipo de cosas que la gente estaba teniendo en mente. Me estás diciendo que el yugo que tú traes es diferente al yugo que se me ha puesto. Mateo 23:4 dice que ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estos fariseos y saduceos tomaron en serio lo que significaba la ley. Y ese yugo se lo ponían en la gente. Y obviamente, si es que no cumplías con ese yugo, tú no estabas en una buena relación con Dios. Puedes entender en ese contexto, si estás en esa situación, en ese mundo donde nuevamente tú eres parte de los marginalizados, tú no tienes el privilegio de una educación como fariseo o saduceo, pero se te viene esta información que se te enseña y tienes que cumplir la ley. Si es que no cumples la ley, ¿qué es lo que te dicen? No tienes una buena relación con Dios. Qué cansado el hecho de decir, tengo que seguir haciendo más cosas y cumplir con más dictámenes que me están ofreciendo. Jesús ofrece a sus seguidores la idea de un yugo fácil, no de esclavitud. No es que pretenda exigir menos a sus seguidores, pues cuando estudiamos el Sermón del Monte, Él dice claramente lo que espera de sus seguidores, pero era un tipo diferente y con un espíritu diferente, de modo que era bondadoso y no era una carga. ¿Por qué? Porque Él es el que está cargando la ley. Él es el que cumplió todo en la ley. Y es donde estemos junto con Él, donde Él nos dice que aprendas. La palabra aprender es un verbo imperativo. Un imperativo significa que es algo que te está exigiendo que hagas. Es un mandamiento que dice aprende. Aprende de mí. Indica la naturaleza de la obediencia que exige Jesús. Pero lo hermoso de esto es el hecho de que tienes que aprender en libertad. No porque tengas que hacerlo para ganarte el cielo. El cielo ya te lo ganó Jesucristo. Aprendes en la libertad que tienes por el hecho de que ya no tengo que cargar ese peso. Por ende, puedo obedecerte libremente, sin esa presión de que cuando falle voy a perder mi salvación. La salvación me lo ganó Jesucristo. Puedo relacionarme con aquel que dio su vida por mí y conocerlo más a profundidad. Tienes esa libertad de hacerlo. Ese es el discipulado. El verbo vendría a ser el hecho de discipular, en otras palabras. Ser un seguidor de Jesús es ser un discípulo y un aprendiz. No basta con indicar quién es Jesús y decirle soy seguidor de Jesús, sino es el comprometerte en imitarlo, comprometerte en ser igual que Él. La invitación de Jesús entonces dice, obedéceme, lleva mi yugo, sé mi discípulo. Uno puede entonces traducir este mandamiento como diciendo, aprende lo que significa ser mi discípulo. Yo estoy cargando el peso por ti. Tú tienes el privilegio de estar junto a mí. Yo estoy cargando toda la ley. Yo cumplí con toda la ley. Yo fui castigado en tu lugar. Tienes el privilegio de aprender de mí, sin ninguna presión. Jesús habla de las personas como sus sirvientes y al mismo tiempo como sus alumnos. Tú eres mi sirviente ahora. ¿Por qué? Porque te compré con el precio de mi sangre. Ahora puedes servirme como un discípulo, como un alumno. Jesús está invitando a la gente a seguirlo y servirlo y aprender de Él. Porque en Él vamos a encontrar ese descanso para el alma. Los líderes y maestros siempre han tenido a ocupar un lugar superior pretendiendo ser los mejores. Y Jesús no tiene necesidad de esos trucos. Él siendo perfecto, dejó su posición, su lugar en el cielo para tomar forma de hombre, como lo menciona Filipenses 2:5, que dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús no pretendía ser humilde y mostrar ser humilde. Su venida, siendo Dios, demostró que Él era humilde. Y ese es el centro mismo de todo lo que Él era.
Por lo que lo más íntimo de su ser, las cualidades de mansedumbre y humildad, es donde encontraremos ese descanso. Es en esa humildad donde vamos a encontrar ese descanso. El descanso se refiere a que Jesús es la comunión adecuada con Dios. Ya no existe esa enemistad. ¿Por qué? Porque Jesús es el que te da esa paz al saber que puedes venir en presencia de Dios sin necesidad de un velo, sin necesidad de un sacerdote que te represente, sin necesidad de un sacrificio que tengas que hacer para poder estar bien. Él eliminó absolutamente todo eso y Jesús te está dando este paso directo al Padre, a esa paz, esa relación. El someterte a Cristo y entregar su vida a Él, entonces es una vida enfocada en plenitud a Él. Ahora, vale la pena aclarar que el venir a Cristo no significa que estén exentos de trabajo duro. Al contrario, el seguir a Jesucristo es entrar en una forma de vida que implica un trabajo duro y necesario. El llamamiento de la obediencia debe cumplirse, pero hay descanso en nuestras almas. Es decir, quien lleva el yugo es Cristo. Y podemos descansar en Él, porque Él ha cumplido la ley. Pero lo hermoso es el hecho de que no tenemos que preocuparnos por el trabajo duro. ¿Por qué? Porque Él también nos da el Espíritu Santo para poder efectuar ese trabajo duro. No solo carga la cruz, sino que promete esa ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer lo que Él nos pide. Nunca te llamará a que hagas algo más de lo que está más allá de tus fuerzas. Él te provee absolutamente con todo. Tú estabas muerto. No había nada que podías hacer por tu propia cuenta. Dios viene, establece esa relación, toma tu lugar, es castigado en tu lugar, te pone en un lugar privilegiado donde puedes conocerlo a Él, donde tienes la oportunidad de caminar junto a Él y aparte de eso te otorga el poder para que puedas obedecerle. ¿Por qué no vamos a adorar a este Dios que nos ha proveído con todo? Es increíble. Cualquier otra religión tienes todavía ese yugo de que tienes que hacer actos religiosos para tratar de complacer a este Dios. Pero aquí Dios te dice, yo lo hice todo por ti. Lo único que tienes que hacer es disfrutarme. ¿Y cómo me disfrutas? Obedeciéndome. ¿Cómo me amas? Solo haz lo que te pido. Es por tu bien. Todas las cosas que te digo que hagas no es por el hecho de que te quiera dañar la fiesta, sino por el hecho de que quiero que estés viviendo bien. Y el vivir bien significa limitarlo a Él. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Jesús no llama a la gente a una exigencia agobiante o preocupante. Por eso no quiere decir que vamos a tener una vida sin calamidades. No, vamos a experimentar dificultades. Pero tenemos a Dios que está con nosotros en cada una de estas dificultades. Los requisitos de Jesús no son menos estrictos que de los maestros judíos. Debemos de entender, Mateo 5:20 lo aclara, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera a las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero puede cumplirse más fácilmente gracias a la fuerza que Cristo proporciona a través del Espíritu Santo. La justicia que necesitamos para poder estar en presencia de Dios se nos es otorgada por Jesucristo. La obediencia que vamos a tener nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo. También vale la pena aclarar que a los cristianos no se les promete la libertad de enfermedades o calamidades, pero pueden experimentar la gracia sustentora de Dios para que no sean aplastadores y para que no vivamos en desesperación. Segunda de Corintios menciona, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que esos dolores que estás experimentando cada vez que te levantas de la cama, dolor de espalda, ya me está llegando la edad, estoy cansado, cualquier cosa, aflicciones, cualquier situación que estés experimentando, problemas o accidentes, recuerda, todo esto es pasajero. Solo somos peregrinos. Estamos solo caminando por este mundo para llegar a nuestro destino final. El descanso que Jesús ofrece a sus discípulos les permite superar en cierta medida cualquier miedo, ansiedad, gracias al gozo y la paz de la presencia de Dios en nuestro ser. Dios está en nosotros. Jesús nos ha dado esa justicia y es Cristo que vive en mí lo que nos da esa esperanza. Claramente, Mateo nos quiso decir que Dios se complace en revelar a su Hijo a los humildes en lugar de los orgullosos,
para que estos encuentren en Jesús el descanso que su alma tanto necesita al cargar un yugo fácil y ligero. Obviamente los destinatarios de este evangelio, aquellos que leyeron este documento de Mateo, se dieron cuenta de que ese privilegio que fue revelado Jesús ante ellos es más que suficiente y no se tienen que dejar convencer por los judíos que decían, no, tú no puedes el hecho de únicamente confiar en este nuevo persona que vino y murió en esa cruz. Tú tienes que seguir cumpliendo con la ley, tienes que circuncidarte, tienes que obedecer todo uno de los actos religiosos que se te presenta, pero este evangelio les dejó claramente a ellos diciendo, no, es únicamente Jesús, nada más. Cristo carga el peso riguroso de la ley y es imposible para nosotros cumplir la ley. Solo Él la cumplió. Y Él nos otorga ese descanso en nuestras almas para disfrutar esa relación con Dios, esa relación estrecha, esa relación íntima, que no podemos hacerlo por nuestras propias cuentas. En Cristo encontramos el cumplimiento de la ardua y pesada ley que nosotros no podemos hacerlo. Y gracias a la revelación que Dios otorga por medio del Evangelio a los que vienen en arrepentimiento y fe, tenemos un privilegio que debemos valorar. Deja de preocuparte por tratar de agradar a Dios por tu cuenta. Muchas veces hemos tenido esa idea de que este día me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a leer mi Biblia, voy a leer ciertos capítulos, voy a orar, alabanza, voy a dar un beso a mi esposa, voy a tratar bien a mis hijos, voy a ir al trabajo, a hacer lo mejor de mí. Y después llega la noche, el día, Señor, ¿cuánto me amas? Dios, me amas mucho el día de hoy. Llega después el lunes, te levantas, tu reloj no te despertó, no tuviste tiempo de hacer tus estudios, llegas manejando y te topas con la gente en el tráfico que les mandas por allá, por el hecho de que te cortaron, no llegaste a tiempo, llegaste mal, te tocaron clientes pésimos, llegas a la casa, lo pateaste al perro y llegas en la noche y le dices, Dios, ya no me amas como allá. Los dos están equivocados. Porque Dios no te ama basado en tu desempeño. Dios no te ama basado en lo que tú haces. Dios te ama basado en lo que Cristo ya hizo por ti. Dios es fiel cuando nosotros somos infieles. Y es esa misericordia y esa gracia lo que nos motiva en arrepentimiento a venir ante Él. Cada vez que encuentres a una persona que se encuentra afligida, en tormento, una persona que no ha tenido el privilegio de conocer a Cristo, solo preséntales una imagen como esta. Tú estás cansado de tu arduo trabajo de tratar de querer complacer a Dios y es imposible para ti hacerlo. Él ya lo hizo por ti. Él te está ofreciendo un yugo ligero, una carga fácil. ¿Para qué? Para que cuando estés con Él lo disfrutes, lo conozcas, te enamores de Él, lo imites y lo puedes representar de la mejor forma. El mejor significado de la vida puede encontrarse de tu existencia en Cristo únicamente con Él. Recuerda que el privilegio inmerecido de encontrar descanso a ese rigor de la ley te permite tener una relación más íntima con el Padre, gracias a Jesucristo. Y esta es una verdad y un privilegio que nosotros tenemos la oportunidad no solamente de reconocer, no solamente de recordar, sino también de compartir con las demás personas. Amén. Padre Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder conocer este yugo tan hermoso, Señor, de poder caminar entendiendo de que tú estás cargando todo el peso y tenemos el privilegio de disfrutar que tú estás a nuestro lado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer más en ti y que cuando nos desviemos, cuando nos distraemos de estar a tu lado, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, podamos venir ante ti nuevamente. Danos la sabiduría también para compartir esta verdad con aquellas personas que desconocen de ese yugo tan hermoso que tú nos has presentado. Y permítenos ser la sal y la luz del mundo para que la gente pueda ser atraída a ti por medio de nuestra representación. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén. Amén.